Muy Ok, bien. vamos. Bueno, buenas Excelente. tardes. Un gusto de verdad para nosotros, como cada miércoles, estar acá en este espacio que hemos denominado Juntos con CIEUCAP, y creo que estos foros no pudieron tener un mejor nombre, porque es exactamente eso, es unir voluntades tanto desde el punto de vista de los ponentes y nuestros invitados especiales que dicen que sí de una vez cuando les ofrecemos estar acá con nosotros en estos foros temáticos que nacieron en el 2020, Gerardo. Esto fue un invento de pandemia para no perder la cercanía con nuestra gente, y resulta que esto pique y se extiende, porque de verdad que tenemos una comunidad que se conecta siempre y nos acompaña. Así que para nosotros un gusto estar con ustedes hoy aquí en estos foros temáticos juntos con CEUCAP. Y hoy estamos dando inicio con Gerardo Robles a este segmento que también es muy querido dentro de los foros temáticos juntos con CEUCAP, que es el de relatos de emprendedor. Y allí, Gerardo, yo te voy a invitar a que sigas acompañándonos todos los miércoles, porque fíjate, nosotros cada semana trabajamos un tema distinto, un tema diferente, vinculado a la innovación y el emprendimiento. Y luego en esta pausa, que se corresponde a la pausa de los estudiantes que están en un periodo intersemestral, nosotros entonces empezamos a invitar a emprendedores para que nos cuenten un poco lo que es su experiencia, lo que han aprendido, lo que les ha funcionado, lo que no les ha funcionado tanto, y compartir con este grupo de emprendedores que tienes aquí, porque lo interesante de la audiencia, Gerardo, que se conecta cada miércoles, es que tienes de todo un poquito. Puedes tener estudiantes de la Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento, puedes tener profesores de la cátedra también vinculados a de la universidad, vinculados a nuestras cátedras que manejamos desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, pero en general mucha gente con deseo de emprender y de formarse pues en todos estos temas. Entonces, Gerardo está con nosotros hoy. Gerardo ha participado en distintas iniciativas que ofrece el centro, así como Mario, que ya también lo vi por allí conectado, en ofertas de extensión social. Tienes a Bases para Emprender, estuvo con nosotros en Pepsi Coatulado, ha estado con nosotros también en el rally que llamamos Cita con la Innovación, que es en donde los participantes montan pues su propio lienzo y hacen un pitch de cierre, y sé que Gerardo se destacó en esa jornada que tuvimos de trabajo muy intensa aquí en el CIE, en los espacios del CIE, pero además él se dedica es estudiante en la Universidad Simón Bolívar, en la sede del Litoral, a estudiar lo que se llama organización empresarial, y está haciendo ya sus pasantías de emprendimiento. Es fundador de Mandingal y nos va a contar hoy un poco sobre qué es ese emprendimiento, pero también lo que ha sido su camino como emprendedor. Yo te voy a ir acompañando para, bueno, ir aprovechando esta conversación que estamos seguros que va a ser de mucho valor para todos. Le pido a las personas que nos están acompañando, los que no lo han hecho, que vayan presentándose por el chat, un poco para que sepa Gerardo a quienes tenemos aquí. Ya Fabio y María Emilia, por ejemplo, les contaron desde dónde están, pero tal vez pudieran decir, mira, Isabel Acosta te dice que está desde Puerto Ordaz. Saludo, Isabel, gracias por estar con nosotros. Mario Correa desde Caracas. Lisette Ramírez, debe ser amiga tuya, dice buenas tardes para todos, feliz de escuchar a Gerardo, excelente persona y emprendedor. Carmen Hernández, feliz tarde, excelente iniciativa, muchas gracias. Mario te sugiere ajustar la presentación. Saludos desde Puerto La Cruz, Venezuela, a Carlota. Bueno, de verdad que tienes una audiencia bien variadita, de distintos lugares del país y del mundo. Adelante, Excelente. Gerardo, vamos a comenzar esta conversación contigo. Activo desde La Guaira, José Aguilera, buenísimo. Bienvenido, Gerardo, adelante. Este espacio para ti. Buenas tardes a todos los asistentes de este foro. Mi nombre es Gerardo Robles, tengo 26 años y mi emprendimiento se llama Mandingal Exquisiteces del Campo. También, aparte de relatarles lo que ha sido mi experiencia como emprendedor, les dejaré algo de lo que me ha servido y se puede decir que lo comprimí en una estructura denominada aplicar el aprendizaje o en su defecto estancarte, porque si no aplicas el aprendizaje te estancas. Primero vamos a hablar de Mandingal.
Mandingal es un servicio de comercialización de exquisiteces del campo. ¿Qué son exquisiteces del campo? Exquisiteces del campo comprende lo que son alimentos campestres secos a granel, manicería, frutos secos, granos y cereales, semillas, especias. Y este concepto, elegir este tipo de alimentos a la hora de emprender, se dio por un proceso de aprendizaje en el que entendí que tenía que especializarme para poder tener mejores resultados. Esto no fue así desde el inicio. Mandingal ha sido un emprendimiento diseñado a raíz de tantos tropiezos y tantos, puede decirse, pequeños fracasos, pero sin embargo cada vez me enamoro más de él porque ha sido una construcción a través del tiempo que me ha dejado muy esperanzado eh, respecto a lo que significa una carrera como emprendedor en este país. Gerardo, Entonces, ¿por qué ese producto? Gerardo, ¿por qué ese producto? ¿Cómo llegaste ahí? ¿por qué este producto? ¿Qué sucede? Eso es interesantísimo, porque al principio eh, yo, yo pasé por el centro de estudiantes de mi universidad y había quedado endeudado en una cervezada que habíamos organizado para recaudar fondos. Entonces, al quedar endeudado, quedé endeudado con un proveedor de sonido y yo le pregunté a, a mis amigos, o sea, más que todos los que emigraron, si me podían ayudar con la deuda y todos me prestaron dinero y me financiaron para yo poder cubrir esa deuda con el proveedor de sonido, que por cierto, un proveedor de sonido muy reconocido en Caracas. ¿Y qué sucede? Al quedar con esa deuda, yo necesitaba ingresos, estamos hablando de diciembre del año 2018, necesitaba ingresos para poder cubrir esa deuda con mis amigos. Si bien no me habían cobrado, pero, ¿sabes? Uno tiene así como que su sentido de la responsabilidad que dice, mira, necesitamos cubrir esa deuda porque, bueno, no sé, si debo no duermo. ¿Y qué pasa? A raíz de esa motivación, empecé a probar cosas. Entonces, era diciembre, eh, yo mientras estudiaba en la universidad, tenía un trabajo que era los fines de semana, que con ese trabajo yo me pagaba mi residencia. Era un trabajo en el mercado de Quinta Crespo, en una especie de bodegón. O sea, tenían todo tipo de productos de alta cocina, también vendían frutos secos, vendían aperitivos, y yo trabajaba ahí los sábados y los domingos, y al tener, para cubrir mis costos, que si la residencia, que si la fotocopia, que si los trabajos, entonces, ¿qué sucede? Yo ahí tomé una experiencia en lo que respecta a vender alimentos. Entonces, ¿qué sucedió? Este, estamos en diciembre de 2018 y yo digo, bueno, necesitamos empezar a vender algo, porque ya había dejado ese trabajo porque la carga académica era muy fuerte y subir y bajar de Caracas a La Guaira, todo eso, me dificultaba cumplir con el trabajo. Entonces, hubo una etapa en la que pasé como que un poquito sin ingreso, me apoyaron mis padres, pero estamos hablando de ese diciembre de 2018, pero necesitaba dinero, pues, y de paso estaba endeudado. Entonces, ok, bueno, vamos a ver qué hacemos. Agarré y se me ocurrió, bueno, estamos en diciembre, vamos a vender aceitunas, pasas y alcaparras por WhatsApp, por el estado de WhatsApp. Y entonces llamé a una persona que me podía proveer eso, porque la conocí por el medio de estar en la venta de alimentos. Pues por haber trabajado ahí, tenía un contacto que le dije, bueno, mira, yo voy a vender por el estado de WhatsApp y yo necesito que por favor tú me despaches y yo cuando cobre, bueno, yo te pago. Y entonces me dice la persona, excelente, dale play. Claro, hay una buena relación. ¿Qué pasa? Ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Yo agarré, me metí en Photoshop, diseñé mi flyer para vender aceitunas, pasas y alcaparras, y cuando hago eso, pasa que fue un total y rotundo fracaso, porque nadie, absolutamente nadie, me compró. Todo el mundo me preguntaba, y sabes, uno siempre tiene ese miedo como emprendedor de que cuando la gente te pregunta y no te compra, tú dirás, es que es muy caro.
es que no estoy en el precio. Entonces, ahí cuando pasó eso, yo dije, bueno, vamos a buscar la manera de buscarle la vuelta a esto. Entonces hablé con mi mamá y le dije, madre, yo siento que yo publico en ese estado, con ese hambre, que buscando que la gente satisfaga mis necesidades económicas y la gente no me compra. Pero yo siento que tenemos que dar un paso a empezar a satisfacer necesidades nosotros. Porque en vez de yo buscar que la gente, o sea, estar como que buscando con ese hambre por el Estado, yo quiero estar más bien en el sitio donde la gente va a que le satisfagan las necesidades. ¿Qué sucede? Mi mamá es comerciante desde, desde que yo tengo 4 años. Ella tiene un puesto en el mercado municipal de San Martín y entonces ella también tenía una especie de mesa en la feria, una especie de estructura ahí en la feria, donde tenía un socio y con él trabajaba, pero eso tampoco daba pie o sea, bueno, no iba para ningún lado, pues iba muy mal. Entonces yo digo, mamá, ¿por qué no ponemos las aceitunas en esa mesa que tú tienes allá? Lo que se necesita es un peso, unas bolsas, unos coladores, y entonces mi mamá viene y me dice, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, hablé con la misma persona, el mismo contacto, mira, este, tú de casualidad esa mercancía que yo te dije que te iba a conseguir clientes, tú no me puedes, o sea, hacer un despacho que me sirva para yo poder operar ese puesto. Y entonces me dijo, excelente. Y la cantidad fue como 5 kilos de pasa, 5 kilos de aceituna y 5 kilos de alcaparra. Esa fue mi cantidad inicial, que fue un crédito, ese fue mi crédito, mi financiamiento. Entonces, ya teniendo la mercancía, ya teniendo el lugar donde empezar a vender, me puse en contacto con el socio que tenía mi mamá, con la que tenía esa mesita allá. Pues, estamos hablando de un espacio de 2 por 2, o sea, 2 metros por 2 metros. Y empezamos a vender. Llegamos el 21 de diciembre, o sea, bien tarde, pero aquí hice mi primer estudio de mercado de mi vida, porque lo que hice fue caminar por el mercado, ver que todos los precios estaban un poquito altos, y yo lo que hice fue fijar mi producto con el precio más económico y empecé a vender aceitunas, pasas y alcaparras. Cuando yo empiezo a vender aceitunas, pasas y alcaparras, eso sí fue un éxito. O sea, en ese tiempo incluso no había aceitunas, pasas y alcaparras en el país. Había muy poquito. Y la gente, obviamente, por cumplir con su tradición, fue emocionada a comprar y broma, y eso era un color, y eso era una presión. ¿Por qué Y crees que fue un entonces, éxito, Gerardo? ¿Por qué fue un fue un éxito? éxito en el sentido de que, claro, yo lo estoy haciendo por inercia, ¿sabes? Digo, bueno, yo no sé si va a funcionar. Incluso yo llegué asustadísimo con mis 5 kilos de pasa, mis 5 kilos de aceituna y mis 5 kilos de caparra. Y cuando de repente llegué y compró el primer cliente, yo, ok, contento. Pero después empiezan a comprar y a comprar y a comprar y empieza un gentío a comprar, pues. Entonces, claro, en esa línea de tiempo, o sea, lo que fue diciembre de 2018, me fue bien vendiendo aceitunas pasas de caparra. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente yo no tenía experiencia alguna de cómo manejar un negocio, o cómo emprender. Pues, o sea, estaba emprendiendo, pero yo no sabía ni siquiera que estaba emprendiendo. O sea, para mí yo estaba, Estabas era, bueno, saciando una necesidad. Yo te voy a ir exactamente. atajando, yo te voy a ir atajando porque has dicho varios elementos que yo quiero rescatar. Lo primero, fíjate que cuando yo te empiezo a provocar como que por qué, para qué, cómo llegaste a ese producto, tú nos empiezas a relatar la historia de tu vida, ¿no? Tú estás haciendo un storytelling, que es una herramienta muy poderosa que tienen los emprendedores a su disposición. Y nos estás contando que hubo un impulso y ese impulso es necesidad. Todos aquí los venezolanos tenemos ese concepto súper claro de la necesidad de generar ingresos para pagar. Bueno, tú estás hablando hasta de residencia cuando estabas estudiando. O sea, se ve que comenzaste chiquito, ¿sí? Empezaste bien joven a buscar satisfacer tus propias necesidades. Entonces hay un impulso y ese impulso puede ser de distinta índole. Tú estás sacando el tema de necesidad, pero aquí puede haber otros, ¿no? Independencia. Hay muchísima gente que habla de que no quiero tener jefe y punto. O sea, no puedo esto de trabajar para un tercero, quiero ser mi propio jefe. El impulso tenemos nosotros que descubrir cuál es esa motivación. Luego tú trabajaste en un tema que no te metiste mucho, pero en ti, Gerardo, la gente confía.
la gente confía. O sea, tú eres una persona responsable. ¿Por qué? Tú pediste una plata a tus amigos y eso fue otro motor. Yo tengo que pagar. Entonces, el emprendedor tiene que ser una persona en la que yo confío. Y fíjate tú, Gerardo, que cuando los emprendedores hacen un pitch, muchas veces el inversionista no se queda con el negocio. Tu negocio puede ser cualquiera. Pudieras estar hablando de las aceitunas, pudieras estar hablando de las pasas, podrías estar hablando de las alcaparras, como podrías estar hablando más adelantico, ya te voy a dejar hablar, pero no quería que se perdieran estos elementos como los manices, lo que sea, ¿no? Que tú estés vendiendo. Yo confío en Gerardo y la gente pone la plata en Gerardo, porque si a Gerardo no le va bien con Mandingal, seguramente se va a reinventar y va a montar otro negocio. ¿Me explico? O sea, el negocio, el financiamiento no necesariamente se va a quedar en Mandingal, sino que yo estoy apostando es a la persona. Y eso quiero rescatarlo para las personas que nos están escuchando. Es muy, muy importante qué visión das, qué generas, qué inspiras en la otra persona cuando estamos preparando un pitch. Entonces, estoy hablando del impulso, estoy hablando de la confianza, estoy hablando de la responsabilidad, pero también tú dijiste me lancé. ¿Ok? ¿Y qué es me lancé? Es asumir riesgo. ¿Ok? Hay muchísimos emprendedores que llega un punto en el que se van quedando, ¿no? Como en la planificación, en el qué voy a hacer y entonces monto el plan de negocio. Ajá, muy importante todas esas herramientas y nosotros que las promovemos, pues creemos en ellas y estamos confiados de que son instrumentos que sirven, pero la persona al final tiene que dar el paso, ¿no? No es suficiente. Y luego dice, llegué al mercado y me di una vuelta. Me di una vuelta para ver los precios. Estás hablando de estudiar a la competencia. Es así. O sea, tengo que ver qué hacen los otros, cómo lo hacen, tal, para tener los elementos para que tú luego dijeras, oye, fue un éxito, y casi que no sé ni por qué fue un éxito, pero luego también para cerrar, y esto iba de primero, cuando yo te digo, ¿cómo empezaste aquí? Te fuiste para atrás y recordaste ese momento en el que tú trabajabas en un negocio en Quinta Crespo. Es decir, hay una experiencia previa. Entonces, nunca los negocios son no sé, ¿qué te funcionó a ti? Yo me meto en ese negocio yo también. No, tiene que estar vinculado a mi historia de vida y por eso te agradezco mucho todo este cuento que mira todos los elementos que has puesto aquí sobre la mesa. Y te están poniendo en el chat para ya dejarte avanzar. Carmen Hernández te hace una pregunta. ¿Cuál crees tú, Gerardo, que pueden ser los errores que no se deben cometer en un emprendimiento? Si tuvieras que recopilarlo como un aprendizaje, pero no sé si esto se adelanta a lo que tú nos quieres traer hoy, así que puedes Adelante, dejarla para más adelante, ¿ok? adelante. Entonces, ya vamos para allá, Carmen. Bueno, como le venía contando, llegamos a la parte clave en que yo siento que fue un éxito ese negocio de vender esas aceitunas pasas de alcaparras, porque primero pagué la deuda. Segundo, bueno, en ese tiempo como que moví dinero, pero yo era una persona que, ¿sabes? Tenía la mentalidad de estudiante universitario de universidad pública como yo, o sea, que lo que era es como que, bueno, trabajo, pago la universidad y los estudios, o sea, realmente yo no manejaba dinero. Entonces, al tener esa cantidad de dinero, bueno, lo primero que hice fue derrochar, sinceramente. Derroché y de tanto que derroché, sin embargo, me quedó un poquito, me quedaron $120. Y en ese tiempo, $120, yo tenía dos opciones. Yo o me compraba un teléfono para estar a la moda, o y volví a invertir o sea, y seguía trabajando en el ámbito de los alimentos, o sea, emprendiendo en el ámbito de los alimentos, emprendiendo, porque yo ni siquiera sabía que estaba emprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Dije, bueno, vamos a hacerlo. Agarré y compré una caja de levadura y compré un bulto de bicarbonato con esos $100 y 120. ¿Y qué sucede? Y al señor, al socio con el que operé esa mesa para vender aceitunas, pasé a cámara, le dije, bueno, vamos a asociarnos. Y entonces mi mamá también dijo, epa, pero a mí no me dejen por fuera, yo también le entro a ese negocio, como si fuera en Shark Tank. Y entonces nos asociamos los tres y empezamos a trabajar constantemente. ¿Qué sucede? Esto es algo que yo quiero compartirlo y quiero que la gente
o sea, se quede con esto porque es muy importante. Todos tenemos como que una excusa para no dedicarnos al 100%. Mi excusa era la universidad. Y la carga académica de la Simón Bolívar es una carga muy pesada, bueno, y de todas las universidades, ¿no? Pero la Universidad Simón Bolívar, con ese tema de que, bueno, que son trimestres, que semana 12 entreguen todo rápido, que ya me voy, que váyanse ustedes, que 2 semanas descansen y de nuevo volvemos a otro trimestre. Entonces, la carga académica de la Simón es fuerte. Y de paso, yo estaba en el centro de estudiantes. Yo era delegado de Cultura y Deportes del centro de estudiantes. Y que eso también es una experiencia que espero contarles un poco. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que también, por ejemplo, de repente tiene un hijo o tiene un trabajo y, ¿sabes? Es muy difícil que te dediques al 100%. Y así fue. En el año 2019 yo no me pude dedicar al 100% porque yo me dedicaba a los fines de semana, porque de lunes a viernes estaba en La Guaira estudiando. Y eso es lo que le quiero decir a esas personas. Por ejemplo, si yo tengo hijos, una persona que tenga hijos, tú tienes tu hijo, es verdad, pero al menos empieza a dedicarle un poquito, porque obviamente no puedes prescindir de tu hijo. Y yo obviamente en ese tiempo no podía prescindir de mi universidad, pero dedícale un poquito y tú vas a ver cómo lo que vas sembrando lo vas cosechando. Entonces, ¿qué sucede? Ese año 2019 empezamos a trabajar con la venta de alimentos, pero claro, ni siquiera vendía, yo no sabía lo que era vender maní ni nada de lo que vendo ahora. Empecé vendiendo condimentos y lo que era como aditivos, levadura, polvo para hornear, ese tipo de cosas mezcladas con condimentos y claro, se vendía y todo eso. En la sociedad que teníamos se supone que yo era el socio estratégico, pero que yo no sabía que era socio estratégico, porque lo que hacía era dictar estrategias y a veces, y los fines de semana me dedicaba, y entonces la persona, el socio que estaba en el establecimiento, él sí lo atendía de lunes a viernes, de lunes a domingo. Este, Al final, esa sociedad llegó a su fin en el año 2020, en el año de la pandemia, porque realmente el negocio ya no está siendo rentable para tantos socios. Y entonces ahí es donde llega la pandemia y digo, bueno, ahora me toca solo. Nos separamos y empecé a trabajar, pero solo. Y cuando empecé a trabajar, pero solo, lo primero que hice fue tratar de convencer a una persona para que me alquilara un local. Y cuando esa persona me alquiló el local, empecé a trabajar en ese local. Y con mis poquitos peroles que tenía, que me habían resultado de la última sociedad, que es la que ya mencioné, que no, esa sociedad sí no fue un éxito. O sea, fue buena para aprender, pero no fue un éxito porque si estamos hablando de números, no fue un éxito. Me quedó mi mercancía y yo agarré, alquilé un puesto y me metí a trabajar ahí. Entonces, Habla de la sociedad, Gerardo. Vamos a hablar, fíjate, voy a atajarte otra vez. Ahorita hablaste de los éxitos, hace un ratito. Y tú dijiste, para mí fue un éxito porque pagué la deuda. Eso es asociarle a mi gestión un indicador. Es muy difícil decir si yo soy exitoso o no, si yo voy a la deriva. Generé plata y el negocio te engaña, ¿sí o no? Entra plata, sale plata, entra plata, sale plata, entra plata, sale plata. Tú no sabes si estás ganando o estás perdiendo. Necesitas tener un indicador. Para ti, tu criterio de éxito era poder pagar esa deuda que tú tenías con tus amigos. Pero además, a pesar de que derrochaste, que no hubo una muy buena gestión financiera en ese negocio, hubo reinversión. ¿Ok? Ese es un dato también muy interesante que tú estás trayendo aquí. Y para cerrar el tercero, antes de que me hables de los socios, porque me gusta mucho que saques el tema de la sociedad, porque es un temazo, aunque sea unas pinceladas de qué aprendiste y por qué falló, qué sé yo, lo que tú decidas. Pero hablaste de la dedicación al 100%. Fíjate que cuando tú le das este financiamiento a un proyecto, uno de los criterios que pone la banca, cuando daba microcrédito, esperemos que la cosa se reactive otra vez, era si te dedicabas 100% o no al negocio. Más que todos los indicadores financieros que puedas tener, que por supuesto se analizan y son de mucho interés. Pero la dedicación, si yo hago esto por ratico, si lo hago a veces, de vez en cuando, el fin de semana, cuando tengo tiempo, no eres una persona que vas a recibir un tipo de financiamiento de este estilo. Así que rescato esos tres y quiero que me hables de la sociedad. Entonces, esa sociedad fue más que todo porque
necesitábamos cada quien de uno. Entonces, por ejemplo, yo necesitaba, para empezar a operar, para empezar a vender mi cajita de levadura y mi bulto de bicarbonato, yo necesitaba de la persona, o sea, que tenía esa mesa en la feria del Mercado Municipal de San Martín, yo necesitaba ese espacio para venderlo. Y como yo necesitaba elementos de él, y yo no supe decirle, mira, alquílamelo, o mira, ¿cómo podemos cuadrar? Sino simplemente fue como que, bueno, tú tienes algo que yo necesito y tú también necesitas algo que yo tengo. Fue por eso que nos asociamos. Y realmente me sirvió para aprender que a veces, que primero las sociedades son muy complejas. O sea, la gente lo ve como algo fácil, incluso la gente cree que lo que necesita es un socio. Y yo realmente les puedo garantizar que usted no necesita un socio. Usted necesita es aprender y aplicar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, perdíamos mucho tiempo en reuniones y nos reuníamos y nos reuníamos y nos reuníamos y nos reuníamos y teníamos que ponernos de acuerdo, no, o sea, las decisiones no eran ágiles, no podíamos subir rápido, de repente uno remaba hacia la derecha, el otro remaba hacia la izquierda, y esos son los conflictos que salen en la sociedad, que están intrínsecos a la naturaleza humana, porque obviamente las relaciones humanas tienden a llevar conflictos, pero ¿qué pasa? Que fue algo bueno para aprender cómo no se hace una sociedad. Y eso nos ayudó a reenfocarnos cada uno. Entonces, a la hora de soltarnos, empezamos a avanzar. Entonces, ¿qué sucede? Yo empecé a trabajar solo y cuando empiezo a trabajar solo, me meto con la mercancía que me resultaba, me meto en un local y estando en ese local yo digo, wow, empiezo a trabajar y todo eso, y con la misma presión. Ahí sí pedí un financiamiento a los mismos amigos que le había pagado la deuda, le pedí un financiamiento y les dije, mira, quiero remodelar este local, quiero ponerlo hermoso, para vender aquí con mi concepto de negocio, que mi concepto de negocio era sencillo, vender alimentos, lo que fuera, y de calidad, y tratar bien al cliente. Eso era mi propuesta Gerardo, de valor. te vuelvo a atajar para cerrar lo de la sociedad. Fíjate que tú dijiste, nos asociamos por necesidad. Pasa muchísimo. La mayoría de las sociedades son porque necesito dinero, necesito capital. O sea, no puedo, él tiene el dinero que yo necesito para poder arrancar. Aclaraste, son muy complejas, las decisiones no eran ágiles, me encantó eso. Remábamos en distintas direcciones. Algo que hay que tener muy claro aquí es que lo más importante para yo asociarme con alguien es que tengamos una mirada común. Visión, la misma visión, no importa, capaz que los dos estamos limpios, capaz que ni yo tengo plata ni tú tienes plata, pero sabemos qué queremos y a dónde queremos llegar. Y eso hace que esto fluya de una mejor manera. Ahora sí te dejo con tu cuento del alquiler del local. Adelante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos en esa época del alquiler del local, pasaron, bueno, o sea, mi propuesta de valor era sencilla. Bueno, vamos a vender alimentos de calidad y que sean alimentos, y bueno, sí, que tratemos al cliente bien. O sea, fue mi primera propuesta de valor. Y claro, que todo esté bonito, pues, para que el cliente se sienta bien. Entonces, cuando hacemos eso, bueno, cuando yo hago eso, porque ya estaba solo, se empiezan a complicar las cosas porque ahí es donde empiezan los ventarrones duros de la vida. Yo pedí un financiamiento a amigos, a compañeros del colegio, que eran amigos míos. Entonces, mira, vamos a remodelar este local, tengo un proyecto, esto y lo otro. Y bueno, yo también, o sea, así como yo como emprendedor estaba nuevo en el mundo de los financiamientos, mis amigos como prestamistas y como inversores también estaban nuevos en el mundo de las inversiones. Y ellos dijeron, bueno, sí, vamos a prestarle el dinero porque él es mi amigo. Pero bueno, ese amigo estaba bien mencito en ese tiempo porque cometió muchos errores claves y eso lo hizo, esos fueron los errores que me hicieron aprender. Y de eso vamos a hablar en la presentación. Pero entonces, para tratar de cerrar el tema de por qué alimentos, por qué quisiste el campo, por qué trabajo con este tipo de alimentos. Mira,
algo de lo que vamos a hablar en este foro es que a veces el aprendizaje, a veces, a veces es simplemente aplicar eh, ese conocimiento, o sea, hacer ese cambio de conducta por simplemente por una frase que uno lea, una frase que uno lea que te ilumine y que tú digas, wow, esto lo puedo aplicar al emprendimiento y me puede dar resultados. ¿Por qué? ¿Por qué exquisitez del campo? Porque un día estaba viendo un video en YouTube de un señor que hace contenido de desarrollo personal y todo eso, y él dice, él hablaba del mercado competitivo, que cuando tú de repente emprendes con un negocio y la gente ve que tu negocio es exitoso, entonces de repente la gente lo copia. Entonces hablo de un vendedor de rosas, de un vendedor de flores. Cuando él monta una floristería en una comunidad, la gente le empezó a pedir, o sea, como que mira, ¿cómo hiciste para montar ese negocio de flores? Y todos empezaron a montar el negocio de flores. Cuando él vio que todos empezaron a montar el negocio de flores, él llegó y dijo, bueno, me voy a especializar en rosas. Y al especializarse en rosas, empezó a vender rosas amarillas, rosas azules, rosas verdes, rosas naranjas. Y al especializarse en rosas, entonces era el mejor vendedor de rosas. Y ya había recorrido el camino de cómo emprender un negocio de flores y su competencia estaba un paso atrás de él. ¿Qué sucede? Yo dije, necesito especializarme en algo y me especialicé en exquisiteces del campo por el valor agregado a la nutrición de sus consumidores, porque son alimentos altos en nutrientes, pocos procesados, y yo dije, con esto yo puedo generar un valor en la sociedad. O sea, al yo empezar a asesorar al cliente sobre cómo puede hacer una dieta basada en frutos secos, sobre cómo puede aplicar este tipo de ingredientes en lo que son la construcción de su menú diario, aquí con esto yo realmente puedo mejorar la salud del venezolano. Este, muchas veces, claro, nosotros tenemos costumbres, hábitos negativos y de repente yo no vengo a cambiar tampoco el mundo de una manera tan abrupta, pero sí quiero al menos darle un poquito de equilibrio a la dieta del venezolano. Está muy bien que tú comas tu tortica, está muy bien que te tomes tu cervecita en el estadio, pero sabes, también le puedes aplicar un poco de exquisiteces del campo para que tu consumo de alimentos mejore. Y entonces así mejorará tu salud también. Y eso realmente es muy positivo. Y además de eso, es que ya hay un público existente que las consume, o sea, ya hay un público fitness, un público que busca crecer, que busca desarrollarse personalmente, y a ese público es que va dirigido Mandingal, o sea, ese es mi cliente objetivo. Y si también puedo hacer crecer esa comunidad, bueno, excelente. Pero entonces, eso es lo que responde la pregunta, ¿por qué exquisiteces del campo? Y cuando respondemos esta pregunta, vamos a terminar con esta lámina, porque ya tiene mucho tiempo aquí, y que, o sea, que explica que Mandingal es un servicio de comercialización de exquisiteces del campo que opera por dos canales. ¿Cuáles son esos dos canales? Ventas en ETAs, o sea, ETAs es un acrónimo inventado por nosotros que se llama Establecimiento de Terceros Asociados y ventas por WhatsApp. ¿Qué son los establecimientos de terceros asociados? Fue, bueno, no fue, son locales operados por sus dueños a los que Mandingal les construye el surtido de lo que va, o sea, referentes exquisitos del campo que van a vender al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general son personas que están en su negocio y, o sea, se dedican 100% a su negocio, pero la logística comercial de Mandingal les provee de toda la mercancía para que ellos vendan la mercancía, le saquen una utilidad a esa mercancía y así también Mandingal recibe una utilidad de las ventas de ellos. Además de eso, Mandingal se encarga de, bueno, de hacer la gestión del inventario semanalmente y con esa gestión del inventario también busca implementar mejoras constantemente. Mira, vamos a tratar de innovar en esta parte o en aquella para que el establecimiento pueda vender más, sea más atractivo al cliente. Entonces, todo esto y toda esta idea de qué va a ser Mandingal y cómo Mandingal se transformó en esto fue precisamente por aplicar el aprendizaje. Y entonces ya vamos a empezar a hablar de cómo se aplica el aprendizaje. Bueno, yo hablé mi historia de cómo emprendí Mandingal, pero también quería agregar un dato
para nutrir esa historia, que fue mi experiencia en el centro de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar del Litoral, cuando era delegado de Cultura y Deporte. Ahí fue que aprendí a coordinar equipos. Y era muy difícil coordinar equipos en ese entonces porque generalmente el único incentivo ahí es, mira, vamos a hacerlo por la universidad, vamos a hacerlo porque amamos la universidad, vamos a hacerlo para que la comunidad se beneficie. Pero ese es el incentivo que, claro, para mí era un motor muy fuerte, pero conseguir personas que conectaran con ese incentivo era algo súper complicado. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando llegué al emprendimiento, me generó una tranquilidad porque era más fácil, simplemente había que pagarle y ya. O sea, bueno, o sea, aquí está, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer estos flyers, vamos a hacer esto. Claro, cuando era en la universidad, eso era, mira, había que convencerlos, de darles una labia motivadora, un discurso esperanzador. Y cuando llega el emprendimiento, simplemente, bueno, mira, este es el pago y pronto va a seguir creciendo si seguimos creciendo y vamos con todo. Y así ha sido. Y entonces, muchas diferencias que se han aplicado en mi historia como emprendedor, pero ya cuando estoy en un emprendimiento, son también el tema de los conceptos de emprender y emprendimiento. Eso lo vamos a tratar ahora. O sea, emprender generalmente es un proceso que hacemos todos en cierta parte de nuestra vida. Ya cuando pasamos a lo que es el concepto de emprendimiento, es simplemente agregarle un flujo de caja a ese emprender. Entonces, quiero que me agarren esta idea porque yo era emprendedor en el centro de estudiantes. Claro, yo no generaba un flujo de caja porque o sea, lo que sí era emprender, o sea, me esforzaba por llevar proyectos a cabo. Y esa experiencia me ayudó a ser un mejor emprendedor en la actualidad. Pero ¿qué sucede? Claro, el emprendimiento también se puede decir que una especie de ciencia que también implica muchos conceptos, que son los que ya has mencionado en el foro, Aymara, que son, o sea, que incluso hasta yo estoy aprendiendo hoy sobre lo que es la confianza y todo eso. Y ¿qué sucede con ese tipo de conceptos? Que hay que buscar la manera de que de trasladar nuestro emprendedor, o sea, a nuestro emprendedor de lo que ha sido nuestra vida, o sea, en la parte en la que hemos emprendido, hay que buscar la manera de llevarlo al mercado, y de llevarlo al mercado competitivo, y al llevarlo ahí, es que se da la transformación en un emprendedor, pero ya, o sea, de un emprendedor de negocios. Entonces, en el centro de estudiantes yo pasé de ser, o sea, yo era un emprendedor de proyectos y ahora busco ser un emprendedor de negocios. Pero lo importante de hablar de esta experiencia del centro de estudiantes es que realmente todos tenemos, o sea, ese momento en el que hemos emprendido, o sea, así ya, mira, voy a hacer un viaje. Eso ya es como que un proyecto personal y cuando lo haces, lo lograste. Entonces, ¿qué quiero decir? Llega el emprendimiento de negocio, simplemente agrégale flujo de caja. Agrégale flujo de caja a esa facultad que está dentro de ti, que es de ser emprendedor, que yo creo que todos lo somos y en ser emprendedor de negocios, todos lo podemos ser. Entonces, aparecen estos tres conceptos que son a los que me quería referir. Bueno, y coloqué de una vez el autor para que no me vayan a demandar. Está el emprender según Google, que es empezar a hacer una cosa determinada en especial cuando exige esfuerzo o trabajo, cuando tiene cierta importancia o envergadura. Eso era lo que yo hacía en el centro de estudiantes. Y obviamente está el concepto de emprendimiento, que ese lo vi en el curso Bases para Emprender, ahí en el Centro de Innovación y Emprendimiento de LUCAP, que por cierto, cuando lo leí, hasta se me aguaron los ojos, porque este concepto es hermoso, que dice, una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y la sociedad. O sea, ese es un concepto, primero que es un concepto muy hermoso de emprendimiento y que para llegar a ser un emprendedor y identificarnos con ese concepto, obviamente hay un camino y ese camino se recorta simplemente con aprendizaje.
Y eso es de lo que trata, más que todo, el camino de Mandingal, aplicar el aprendizaje. Porque yo empecé vendiendo alimentos y ahora pude después construir un modelo de negocio, un plan de negocio y todo eso, pero simplemente fue aplicando el aprendizaje. Y, ¿Y qué es lo que requiere aplicar el aprendizaje? Requiere de mucha acción, mucha acción. Y no suena, o sea, a veces suena complejo, pero realmente no es tan complejo, es sencillo, es simplemente probar, ver qué funciona y ver qué no funciona. Entonces, ¿por qué quiero aplicar el aprendizaje para ser un emprendedor? Bueno, porque descubrí en este camino que necesito aplicar el aprendizaje para estar alineado con mi propósito. Quiero saber cómo construir empresas que sirvan a Venezuela y al mundo. Eso es algo que he descubierto a raíz de este camino y me inspira todas las mañanas a levantarme de la cama. Claro, yo no hubiese sabido que yo tengo este propósito si no me lanzo a vender aceitunas en diciembre de 2018. Y a raíz de todos esos errores que cometí, todos esos años que han pasado hasta ahora, es que ahora me encuentro en esta situación donde digo, mira, realmente esto es algo grande, esto es algo, o sea, esto es un propósito que es muy esperanzador y que te genera mucha motivación. Entonces, ¿por qué quiero aprender? Porque imagínate que mañana me dijeran, Gerardo, aquí está la empresa de tus sueños, te la regalo. Realmente no significaría nada si yo no recorrí ese camino. Si me dijeran, Gerardo, aquí está la empresa de tus sueños, toma, sácale dinero y viaja por el mundo. Y yo, o sea, el Gerardo de ahora no se identifica con ese Gerardo que quizás hubiese sido el Gerardo de los 17 años. Mira, yo quiero plata. Ahora no, ahora simplemente quiero aprender a construir empresas que sean rentables, grandes, y eso se da por medio del aprendizaje. Entonces, hay otro, hay otra perla que dice aquí, porque antes de tener debo ser, y va muy relacionado con la primera. Todos queremos tener, todos queremos percibir, pero para ser esa persona que percibe, debemos convertirnos en esa persona abundante. Y no solo, o sea, todos queremos crecer materialmente, pero también eso va anclado a un crecimiento en otros ámbitos. Entonces, yo me hago esta pregunta a mí y a los audientes, a los oyentes, a los participantes, me gustaría también que ellos reflexionasen con esta pregunta. Usted, si son emprendedores, emprendedores de negocios, si van a ser emprendedores de negocios, ¿ustedes creen que la persona que son hoy está capacitada para llevar las empresas tan grandes que van a tener dentro de 10 años dentro de 5 años o 15 años? Yo creo que esas personas, pues, en ese lapso de tiempo pues, que lleguemos a esa instancia, ya tienen que convertirse en una persona totalmente distinta. El Gerardo que está llevando Mandingal ahorita no puede ser ni un 20% de lo que va a ser el Gerardo que lleve Mandingal dentro de 10 años. Porque dentro de 10 años yo me imagino que, bueno, tengo sueños que Mandingal sea una marca reconocida venezolana. Entonces, yo sé que ese Gerardo de 35 años va a tener que ser totalmente distinto al de ahora, porque este conocimiento que tengo es pequeño para lo que se viene. Y es lo mismo que debemos reflexionar todos, o sea, hay un camino, hay un camino y hay que recorrerlo para poder después materializar. Entonces, ¿qué fue lo que me impidió aplicar el aprendizaje en mi aprendimiento? Bueno, aquí viene mi experiencia que les puedo dejar a ustedes de forma estructurada para que empecemos a aplicar ese aprendizaje. ¿Qué sucede? Bueno, el primer factor que me impidió aplicar el aprendizaje fue la procrastinación motivada por el miedo al fracaso. ¿Qué sucede con la procrastinación motivada por el miedo al fracaso? Que aquí, como lo dice la lámina, a veces prefiero apagar incendios que construir una empresa. O sea, que construir mi empresa. Porque muchas veces me enfoco en lo operativo y no me enfoco en realmente emprender. Entonces, ¿qué sucede? Yo
a lo largo, bueno, y ya estos últimos años que ya estoy siendo un emprendedor en Mandingal, tengo el día a día de mi empresa, que muchas veces son tareas operativas que no las he podido delegar en otra persona, y a veces priorizo, priorizo esas tareas, o sea, seguir haciendo esas tareas, en vez de la solución a esas tareas. Entonces, por ejemplo, si yo he perdido un mes entero, o no un mes entero, sino que en una semana, se me ha ido gran parte de la semana haciendo cuentas en Excel sobre los inventarios que tenemos, yo porque para la semana siguiente no vengo y conformo un equipo que me ayude a solucionar esas cuentas rápidamente para yo poder seguir avanzando en lo que es otras cosas que impliquen mejoras en el emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, eso fue este, una etapa en la que yo, con el día a día de la empresa, lo que era desde hacer las transferencias, hacer las cuentas, eh, mover la mercancía, me apoyaba en lo operativo y por no querer hacer crecer el equipo, por no querer dar la capacitación al equipo, entonces yo me quedaba estancado. Entonces no aplicaba el aprendizaje de decir, epa, tienes una semana que querías aumentar tus ventas, pero la perdiste viendo la pantalla de Excel. Y entonces, cuando pasa eso, entonces te das cuenta que te estás estancando y te estás dando cuenta que no puedes hacer crecer tu emprendimiento. Entonces dije, no, aquí hay que buscar la manera de aplicar el aprendizaje que he tenido en esto, en esta, por ejemplo, esta semana que pasé pegado a la computadora haciendo cuentas, vamos a buscar la manera de eh, coordinar esfuerzos para que estas cuentas se hagan de una manera más rápida y yo pueda seguir iterando, innovando, trabajando, mejorando el emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces no lo hago, porque tengo miedo del fracaso y entonces procrastino. Entonces dejo eso para después. Entonces se prende una candela en el emprendimiento y tengo que ir a apagar esa candela y se prende esa candela precisamente porque la solución prevenir esa candela no se hizo. Entonces, eso ha sido algo que me ha impedido, me ha limitado, pero ahora que soy consciente de ello, puedo reconocerlo y puedo avanzar. Querido Gerardo, Entonces, solo quiero que estés consciente que te quedan menos de 10 minutos, ¿ok? Para que hagas ¡wow! este cierre, ajá, para que no se quede ninguno de esos puntos por fuera. Excelente, muy bien, gracias. Otra cosa que nos impide aplicar el aprendizaje es idealizar la estrategia, las estrategias que tomamos. ¿Por qué? Porque de repente como a veces, bueno, todos somos personas súper inteligentes que cuando se nos ocurre una idea, la intentamos llevar a cabo con mucho fervor y pasa que no funciona y nos seguimos empeñando en seguir intentando con esa idea y no funciona. Entonces, Otto Cadenas, en un foro que fui hace como 3 meses, dijo, el 95% de las estrategias fracasan. Entonces, vas a tener que hacer miles de estrategias, o sea, vas a tener que seguir intentando muchísimas estrategias, por lo que no tengas ese enfoque en simplemente que las cosas solucionan de una manera y si no se solucionaron de esa manera las cosas, entonces no te desmotivas. O sea, intenta con otra cosa porque vas a fracasar, o sea, es algo normal, es algo sencillo. Entonces, dale con todo. Otra, otra cosa que nos impide aplicar el aprendizaje es lo que yo denomino la falta de una planificación, pero de una planificación efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros planificamos un día a día y planificamos muchas tareas, pero las tareas que nos pueden mejorar, o sea, que nos pueden mejorar el emprendimiento, no le damos prioridad. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a fijar prioridades. Cuando fijas prioridades, o sea, ¿qué me da? Por ejemplo, yo, una prioridad que yo tengo, bueno, yo tengo que hacer hoy la cuenta semanal de todo lo que, de la mercancía de Mandingal que está en la calle, y también tengo que capacitar a la persona que me va a ayudar a hacer esa cuenta. ¿Qué prefiero hacer primero? Obviamente hay que fijar la prioridad. La prioridad es para capacitar a la persona que te va a ayudar a hacer la cuenta y así ya no tendrás que hacer la cuenta.
Pero si tú priorizas hacer la cuenta tú y la capacitación la procrastinas, entonces no estás aplicando el aprendizaje y no estás creciendo. Esta última fue una anécdota muy bonita porque fue en Péxico a tu lado y es que a veces tenemos un pensamiento de escasez, no queremos soltar lo que nos está generando un pequeño flujo de ingresos y como no queremos soltar eso, entonces no buscamos aplicar el aprendizaje, o sea, tenemos un pensamiento que nos impide pensar en abundancia, que nos impide pensar en otras entradas, que nos impide pensar en otras formas de generar ingresos, y entonces nos aferramos a ese pensamiento. Y ese miedo nos impide que aprendamos y que sigamos creciendo. Y ¿cómo aprendí a aplicar el aprendizaje mandingal? Bueno, ¿y dónde apliqué el aprendizaje mandingal? Bueno, primero en la escalabilidad. ¿Por qué? Porque aprendí que, epa, este emprendimiento tiene que crecer. Esto no va a ser simplemente un local, sino que tenemos que buscar una manera de hacerlo escalable. Y generalmente lo que yo tenía inicialmente era una entrada de un ingreso por vender alimentos. Ahora se transformó en un emprendimiento escalable, pero fue gracias a aplicar el aprendizaje. Entonces también apliqué el aprendizaje mandingal en la estructura teórica, porque cuando decido hacer pasantías de emprendimiento en la Universidad Simón Bolívar, es que yo conozco los conceptos de modelo de negocio, plan de negocio, y yo digo, epa, lo que yo tengo aquí hay que pasarlo por aquí. Entonces hay que cernir este emprendimiento en esta estructura, en lo que es el plan de negocio y el modelo de negocio. Y cuando yo hice eso, obtuve como que una iluminación y una claridad y una claridad y que me ha permitido ahora seguir creciendo. En el ámbito legal también, porque bueno, muchas veces hice contratos y no firmé, o sea, hice contratos verbales, y perdí dinero por eso, tuve problemas por eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que aprendí con una experiencia que fue fuerte, pero aprendí. Entonces ya ahora me muevo mucho, trato de moverme lo más apegado a la ley posible, para que así no tenga esos tropiezos fuertes. Conformando equipos de trabajo. Al principio me costaba contratar a alguien, contrataba por los amigos, para no tener ese miedo. Mira, o sea, para lidiar mejor con ese miedo, pero después me di cuenta que ya tenía un emprendimiento y ya tenía que contratar gente que conocía en la calle, o sea, gente que en el día a día, gente que conocía, que no tenía ninguna referencia y tenía que hablar con ellos, a ver, mira, evaluarlo. Antes me quedaba con lo primero que, o sea, con el primero que llegaba. Ahora ya digo, bueno, no, pero es que yo necesito un perfil así. Pero ¿qué pasa? Que como estás aprendiendo, al principio no le puedes ver el colmillo al caballo regalado. O sea, tú decías, bueno, este es el que está, vamos a trabajar. Y bueno, también apliqué el aprendizaje en los diferentes procesos de Mandingal, compras, ventas, cómo determinar la calidad de la mercancía, cuando me vendían unas nueces malas, unas almendras que no estuviesen en su óptimo sabor. Y ahí fue donde, o sea, esos puntos claves de mi emprendimiento donde yo apliqué el aprendizaje. Y bueno, esto es algo importante que le quiero dejar a todos los emprendedores y a toda la comunidad que nos esté escuchando. Si las cosas no van bien, calma y sigue aprendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente estamos, porque o sea, nos comprometemos con nuestro emprendimiento, nos esforzamos mucho en hacerlo crecer. Y al hacerlo crecer, y al quererlo hacerlo crecer, y al querer que las cosas salgan de manera perfecta, perdemos la paz. Y entonces estamos súper estresados, súper nerviosos, con demasiada presión encima. Y lo que yo te quiero decir a ese emprendedor que está pasando por eso, es que vas en un bus que va a llegar a un destino. Tú no puedes correr dentro del bus. Si tú estás seguro que estás montado en ese bus, el tiempo dejará a todas las personas en su lugar. Si tú estás montado en el bus correcto, llegarás al destino correcto. Pero tienes que tener calma y disfrutar del viaje. Disfruta del viaje porque si estás montado en el autobús correcto, vas a llegar. ¿Cuál es el autobús correcto? Bueno, que obviamente tú eres una persona que busca emprender, que busca aprender cómo emprender, que busca información, que busca teoría, que se atreve, que toma acción. Si ya tomaste acción, si ya estás generando flujo de ingresos, si ya estás buscando proveedores, estás en el autobús correcto, no te presiones. Las cosas al principio no serán perfectas, con el tiempo se irán perfeccionando.
Gerardo, de mi corazón estoy feliz con este foro de hoy. Le pido a los que nos acompañaron hasta ahorita que le den amor a Gerardo, por favor. Vamos a escribirle por el chat qué les pareció, les gustó. Cuéntenos un poco cómo se sintieron. Creo que aquí a Carmen Hernández ya le respondiste porque justamente ella te preguntaba sobre los errores. Hay una pregunta de Fabio que sí está como en el aire. Cuéntanos, ¿por qué se llama Mandingal? Mandingal se llama porque así se llamaba la finca donde nació mi papá, en el estado Ah, Bolívar. La persona que es de Puerto Ordaz, quiero que sepa que yo soy guayanés y mi papá es guayanés, yo soy hincha de Mineros de Guayana y Mandingal es una finca imagínate. de Guayana y bueno, o sea, Muy es bien. muy bonito que el primer emprendimiento, mi primer amor, porque yo le digo a Mandingal mi primer amor, sea una, lleve el nombre de la finca donde nació mi papá. Hermoso. Gracias por eso, Gerardo. Mira, te ponen, eres brillante, éxito, aplaudo mucho esta iniciativa, estoy orgullosa de ti, excelente, qué hermoso, excelente presentación, hermosos conceptos y joyas de sabiduría, estoy muy orgullosa de verte como todo un empresario, excelente, orgullo de la Simón Bolívar, excelente historia de éxito, qué bello, Fabio, gracias a todos por sus comentarios, por acompañarnos, Gerardo. Me das para hablar muchísimo, pero solamente para cerrar porque ya estamos sobre la hora. Me encantó porque conectaste perfecto y sin saber con el foro pasado. Nosotros estuvimos en la semana pasada, arrancamos el 2023 con un foro que se llamó Arranca el 2023 con todo, con una coach que se llama Keine Gudiño y las claves de ella eran las 3P. 3P que eran proyectar, esto que tú dices, visualízate para dónde voy, priorizar y planificar. Así que, amigo, el éxito está garantizado en ese camino, llevándolo como vas. Esperamos seguirte teniendo por acá en los espacios del Centro de Innovación y Emprendimiento. Gracias por abrir con esta belleza de espacio el relato de emprendedores. Así que gracias, Gerardo. Gracias por sumarte a esta iniciativa ahora como invitado especial. Ya te teníamos como participante, ahora te tenemos como ponente. La semana que viene, y ojalá te veamos aquí conectado con nosotros, con esta comunidad tan linda, vamos a tener un foro de relatos de emprendedor con Gaby Prieto. Gaby es muy querida también porque Gaby forma parte del staff de la aceleradora de negocios y emprendimientos sociales. Gaby Prieto es fundadora del grupo Táctica, que es un emprendimiento de social media y marketing digital. Ella va a estar con nosotros contándonos ahora, no como asesora, sino como emprendedora, lo que ha sido esta ruta, que como bien dice Gerardo, es un camino que se va construyendo poco a poco, en donde debemos valorar muchísimo los aprendizajes para ir disfrutando más aún los éxitos. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Despídete a la audiencia que te acompañó por toda esta hora y nos vemos la semana que viene. Bueno, muy feliz de haber culminado con éxitos mi primer foro. Gracias por haber participado, por haber escuchado hasta el final. Yo sé que hablo demasiado, pero les quiero decir que, bueno, espero alguna vez volverlos a verlos también, conocerlos, que me digan, mira, yo estuve en ese foro y darles un abrazo y gracias porque fue mi primer foro. Y bueno, y que vengan muchas más iniciativas del Centro de Innovación y Emprendimiento porque son excelentes todas. Es bueno que le den este tipo de espacios a emprendedores que al momento de estar en este tipo de espacios aprenden lo que enseñan y entonces tienen una mayor seguridad y una mayor claridad al momento de salir de nuevo a la calle a darlo todo por el emprendimiento. Así es, Gerardo. Entonces, Gracias a ti. me encantó participar contigo, Luz Aymara. Eres Siempre a excelente. la orden. Tan bello. Un gusto para mí. No sé si tienes redes sociales por donde te pueden seguir. Sí, acabo de crear mi Instagram de emprendimiento que se llama @GerardoJRROV, GerardoJROV. Espero que, bueno, por ahí sigo emprendimiento, por ahí hablo de emprendimiento. O sea, eso es un Instagram enfocado solamente en emprendimiento, Muy porque bien. el Instagram es más personal y quiero separar Muy las bien. cosas. Muy bien, te felicito. Bueno, amigos, El que será me hasta siga la lo sigue. semana que viene. Será hasta la semana que viene que vamos a estar escuchando otro foro. Gracias, Gerardo. Estamos en contacto. Mucho éxito. Que sigas creciendo para tenerte de nuevo por aquí. Chao, chao. Feliz Feliz tarde para tarde. todos.